Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos una vez más. Y en este video veremos el capítulo 6 que se denomina Soluciones o disoluciones químicas. Mi nombre es Andrea, así que acompáñenme. Y bueno, previo a empezar este capítulo, quisiera que recordemos lo que ya habíamos avanzado en el capítulo 2, donde veíamos conceptos de qué es materia. Y materia es todo aquello que nos rodea, ¿verdad? Excepto las ondas. Bueno, también tenemos que preguntarnos si esta materia es uniforme en todas sus partes. Si no fuese así, esta se va a denominar mezcla heterogénea. Pero si fuese uniforme, entonces se va a denominar mezcla homogénea. Ahora, si esta materia homogénea tiene composición variable, si la respuesta es no, pues esta va a ser una sustancia pura, se va a denominar sustancia pura. Pero si esta tiene una composición variable, se va a denominar mezcla homogénea, disolución, que es lo que veremos en este capítulo. Pero previo, esta sustancia pura tenemos que saber o preguntarnos si se puede descomponer en sustancias más simples. Si la respuesta fuese no, si no se puede descomponer, ¿qué va a resultar siendo? Un elemento. En cambio, si esta sí se puede descomponer, va a ser un compuesto, ¿verdad? Ni dónde perdernos. Perfecto. Ahora veamos qué son las disoluciones químicas, ¿ok? Una disolución también es conocida como solución, ¿ya? Es lo mismo. Estas son mezclas homogéneas de dos o más sustancias, ¿ok? Que las partículas que la forman son de diferentes dimensiones moleculares o iónicas. En este ejemplo, que está en la parte inferior derecha, podemos ver que tenemos sal sin disolver. Aquí tenemos moléculas de agua, que vendrían siendo las pelotitas naranjas. Y en la parte inferior del vaso de precipitado tenemos a los iones de cloruro de sodio, ¿no ven? Sodio y cloro. Una vez estas disueltas, cuando entran en contacto, estas moléculas se combinan con los iones de cloro y sodio. Entonces, de tal forma que estas al combinarse pierden sus características individuales. ¿Por qué? Ya vendría a ser esta una sal disuelta en agua. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a ver, perdón, previo a esto, perdón, una preguntita. El soluto más el solvente, ¿qué nos va a dar? ¿Concentración, sistema, solución, solubilidad o ninguno de estos? Ahora veamos los componentes de una solución y luego vamos a responder. Entonces, los componentes de una disolución o solución son el soluto más el disolvente, ¿ya? Esto me va a dar una solución. Donde el soluto es una sustancia que se encuentra en menor cantidad y que se disuelve, ¿ok? Se va a disolver en el solvente o disolvente. Siempre se encuentra en menor cantidad. Y el solvente o disolvente es la sustancia que disuelve al soluto. Muy bien, entonces esta se encuentra en mayor cantidad y le va a dar una característica a la solución. Este solvente en la mayoría de los casos se encuentra en forma líquida, pero también la podemos encontrar en forma gaseosa o sólida. Muy bien, en este ejemplo, en la imagen podemos ver que el solvente tiene un estado de agregación líquido, ¿no ven? Se encuentra en mayor proporción. En cambio, si le colocamos unas gotitas de cualquier tipo de soluto, se encuentra en menor solución. Entonces, ¿esto qué nos va a formar? Una disolución. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos en los tres estados. Vemos en la parte de solución el refresco, aire y soldadura. Cada uno, el primero se encuentra en líquido, el segundo gaseoso y el tercero sólido. Para formar el refresco, nuestro solvente vendría a ser el agua, que se encuentra en mayor cantidad, y nuestro soluto podría ser azúcar o dióxido de carbono. Ahora, en el aire podemos ver que nuestro solvente va a ser el nitrógeno con un 79% y en el soluto al oxígeno, que se encuentra en un 21%. También puede ser el metano, ¿no ve? Gas metano. Ahora, si vemos la parte de la solución en estado sólido, tenemos el ejemplo de la soldadura, que como solvente puede ser el cromo y como soluto manganeso, carbono, fósforo, silicio, hasta azufre. Muy bien. ¿Podemos responder a esta pregunta?
Yo creo que ahora sí, ¿no ve? Un soluto más un solvente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una solución o disolución. Muy bien. Ahora, veamos al agua como disolvente. El agua es conocida como el disolvente universal, ¿ya? Es decir, el líquido que más sustancias disuelve. Y ello hace que sea una de las sustancias más importantes en el ámbito de las disoluciones. Ahora, el agua es un disolvente polar gracias a su capacidad de disolver sustancias polares e iónicas. Se conoce como el solvente universal, ya les decía, ya que casi todas las reacciones químicas de nuestro organismo, de la naturaleza hasta de la industria, se llevan a cabo en solución acuosa. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a su estructura química, esta se encuentra formada por un radical oxidrilo y el hidrógeno, ¿ya? Donde los átomos de hidrógeno se disponen en dos vértices de un tetraedro. Aquí en la imagen podemos ver que tenemos a este tetraedro. ¿Ok? Son dos vértices. Aquí hay un vértice, perdón, un vértice y acá tenemos al otro vértice. Ahora, a ver, voy a tratar de pintar. Aquí tenemos a un vértice y aquí el otro vértice, ¿no ven? Entonces, ¿qué nos dice? Que estos están separados, cada vértice o cada hidrógeno está separado por un ángulo respecto al hidrógeno. Acá en la flecha podemos ver este, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el ángulo que está formando entre estos? Este ángulo es de 105 grados, ¿ok? Alrededor de nuestro átomo de hidrógeno. Disculpen mi explicación, espero me hayan podido comprender. Bueno, ahora, como soluto polar sí se disuelve en el agua. Y como soluto no polar, pues no se disuelve en agua, pero sí en disolventes no polares. Muy bien. Perfecto. Ahora veamos la clasificación de las disoluciones. Y estas se dividen en, respecto a su estado de agregación, en sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Ok? Y bueno, lo que les decía, ¿no? Que considerando que estas soluciones son mezclas homogéneas, la proporción de sus componentes va a tender a ser variable, ¿ya? Pero sus propiedades químicas no se van a alterar ni del soluto ni del disolvente o solvente. En cambio, sus propiedades físicas tienden a variar debido a, dependiendo si se trata de solvente puro o si se encuentra en una solución. Ahora veremos estas clasificaciones. Como les decía, aquí tenemos ejemplos de disoluciones sólidas, donde casi o mayormente, casi siempre, son aleaciones, ¿ok? Y las aleaciones que son una combinación de metales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al bronce, el bronce que está compuesto por cobre y estaño. Entonces, sus propiedades químicas no se van a alterar, pero sí sus físicas, ¿ven? Al acero, que es hierro y cobre, latón, que es cobre y zinc, y al amalgama, que es muy conocido en nuestro ambiente, ¿no? Que es el mercurio más el metal, ¿ok? Sus propiedades físicas, como ven, sí se alteran, pero sus propiedades químicas no, ¿no? El mercurio sigue estando como mercurio y el metal también. Perfecto, ahora como disoluciones líquidas o soluciones líquidas, tenemos al sólido en líquido, en este caso el azúcar en agua o sal en agua es un ejemplo. El líquido en líquido, alcohol en agua, gas en líquido, puede ser una bebida gaseosa. Y en las disoluciones gaseosas podemos tener como ejemplo al aire y al smog. Bueno, quisiera que nos hagamos esta pregunta antes de entrar a nuestro siguiente concepto. Solución saturada es, inciso A, cuando el solvente es incapaz de disolver más cantidad de soluto. Inciso B, la que tiene más cantidad de soluto disuelto. Inciso C, aquella que contiene cantidad muy pequeña de soluto. Inciso D, aquella que está casi saturada. Inciso E, ninguno. Y bueno, ahora veamos a la clasificación de las soluciones respecto a su concentración. ¿Ok? Estas se van a dividir en tres, diluidas o insaturadas. Perdón, previo a esto. En este tipo de clasificación se debe considerar la capacidad del solvente para contener al soluto, ¿ok? Sin llegar a la precipitación.
Y eso dependerá exclusivamente de la solubilidad, concepto que lo vamos a ver a continuación. Pero las soluciones se pueden dividir en diluida o insaturada, que son las que tienen una pequeña cantidad de soluto en un determinado volumen de disolución, por lo que se podría disolver más soluto en solvente, es decir, menos de la cantidad que se requiere para ser saturada. Concentradas o saturadas son aquellas en las que existe un equilibrio dinámico entre el soluto y el disolvente. Es decir, la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el solvente correspondiente al valor de solubilidad de acuerdo con la temperatura. ¿Ya? Supersaturadas o sobresaturadas, como se denominan, son las que contienen más soluto que el presente en las disoluciones saturadas, por lo cual queda una parte sin disolver. Es lo mismo que decir soluto mucho mayor que el disolvente. ¿Ok? Y bueno, ahora acá vemos un ejemplo de concentraciones: insaturada, saturada y sobresaturada. En la insaturada o diluida, como se denomina, el soluto es mucho menor que el disolvente. En la saturada vemos que el soluto es más abundante que el disolvente. Y bueno, por último, en la sobresaturada el soluto es mucho mayor que el disolvente. Y que también vemos ahí un poco de precipitación del soluto a temperatura ambiente. ¿Ven? La parte más verde oscura, esa es la precipitación del soluto. ¿Ok? Esa solución está sobresaturada. También vemos que estos vasos contienen un tinte rojo, ¿ya? Y demuestran cambios cualitativos. En estos cambios cualitativos, las soluciones a la izquierda están más diluidas. Como pueden ver, es casi color rosado, ¿no? Comparadas con las soluciones más concentradas a la derecha, que es como un color guindo, se podría decir. ¿Ven? ¿Ven cómo se muestran las soluciones entre diluidas y más diluidas o concentradas? O sobresaturadas también, ¿verdad? Ahora sí podemos resolver esta pregunta. Ojo que estas preguntas son de exámenes pasados, ¿ok? Solución saturada es... Y bueno, todos los que dijeron B es la correcta. Es la que tiene más cantidad de soluto disuelto, ¿ok? Ahora, antes de entrar al concepto de solubilidad, quisiera que me digan qué es, si es que alguno sabe. Inciso A, relación del solvente y la del soluto. Inciso B, cuando se agrega un sólido a un líquido. Inciso C, cantidad máxima de una sustancia que puede ser disuelta en un litro de solvente. Inciso D es A y C. Inciso E, ninguno. Y bueno, ahora sí. Solubilidad es la cantidad de la sustancia que se disuelve en una cantidad de disolvente a una temperatura dada para formar una disolución saturada. ¿Ok? Entonces, estos también representan a la cantidad máxima de soluto capaz de disolver una cantidad de solvente, como habíamos dicho, a una presión y temperatura determinada, ¿ya? Su unidad siempre va a ser el tanto por ciento, ¿ya? Cuando nosotros en los siguientes videos hagamos ejercicios y vamos a ver que debemos calcular la solubilidad, este resultado nos debe dar en porcentaje. Entonces, ¿cuáles van a ser esos factores que van a afectar la solubilidad o van a modificar a la solubilidad? La temperatura, porque a mayor temperatura, mayor solubilización. La presión, que afecta a soluciones gaseosas a mayor presión, mayor solubilidad. Y el tamaño también de las partículas. A menor tamaño de las partículas, mayor solubilidad. En la agitación, por ejemplo, porque a mayor agitación, mayor solubilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como les decía, en la temperatura, en este gráfico podemos ver a distintos elementos. Tenemos al helio, al óxido de carbono, al oxígeno, al metano. Y dentro de estos vemos que a mayor temperatura de estos compuestos, su solubilidad es la que aumenta, ¿verdad? Ahora, en este ejemplo, en el del medio, de la imagen del medio, vemos el efecto de la presión. Tenemos a un gas, muy bien. Ahora el émbolo en la parte superior, aquí la vemos. Ay, ¿dónde está? Ay, perdón, estoy rayoneando todo.
pero quiero que vean que en la parte superior tenemos al émbolo que todavía no está ejerciendo una presión. Y en el inciso B ya ejerce una presión en este gas. Entonces, en este sí está sufriendo un efecto de la presión sobre la solubilidad, ¿ya? Cuando se aumenta la presión, como estamos viendo en el gráfico B, aumenta la rapidez con la que las moléculas de gas entran en disolución. Por ende, la solubilidad aumenta, ¿ok? Ahora, por su naturaleza de sustancias, en el último gráfico podemos ver al hidrógeno, ¿no? Y tenemos puentes de hidrógeno y estamos viendo cómo estos también alteran su solubilidad. ¿Qué quiere decir? Que a menor tamaño de las partículas va a existir mayor solubilidad. Perfecto. Aquí tenemos unas gráficas de solubilidad que quizá ustedes la encuentren en muchas bibliografías. Y esta tiene que ver respecto a la temperatura. Tenemos distintos tipos de compuestos con diferentes colores, como ven. Pero lo que quiero que noten es que a mayor temperatura va a existir mayor solubilidad, ¿ya? Y esta se mide en porcentaje. También estas se pueden clasificar por su tonicidad. ¿Qué es eso? Las soluciones se comparan con la osmolaridad plasmática, ¿ya? Casi siempre. Este es el conjunto de partículas osmóticamente activas en una solución, ¿ya? Entonces, la importancia de este tipo de soluciones radica en la práctica médica, en la toma de decisión pertinente al momento de administrar alguna solución por vía intravenosa al paciente, debido a que las células sanguíneas circulantes sufren cambios trascendentales en su morfología, ¿ya? Al someterse a la osmolaridad de estas sustancias. Es así que se observan las siguientes consecuencias. Por ejemplo, si tenemos una solución isotónica, ¿ya? A ver, una solución isotónica, ¿cuál va a ser? Es aquella donde la concentración de soluto es la misma ambos lados de la membrana de la célula. Por lo tanto, la presión osmótica en la misma disolución isotónica es misma que en los líquidos del cuerpo y no alteran el volumen de las células. ¿Ya? Un ejemplo es la hemólisis, como le dicen, ¿no? ¿Ya? Los eritrocitos se adematizan por el ingreso del líquido hasta reventar. Ya, esa es la hemólisis. Ese es un ejemplo de solución hipotónica. Ahora, ¿pero qué es una solución hipotónica? Es aquella que tiene menor concentración de soluto en el medio externo en relación al medio citoplasmático de la célula. Por eso, cuando el agua entra a la célula, se hincha, ¿ya? Por ejemplo, vemos su uso es frecuentemente como líquido de mantenimiento en el tratamiento de las inyecciones agudas. Luego, podemos ver por último a las soluciones hipertónicas, aquella que tiene mayor concentración de soluto en el medio externo, por lo que la célula en dicha solución pierde agua debido a la diferencia de presión que va a existir, es decir, a esta presión osmótica, ¿no? Llegando incluso a morir por deshidratación. Entonces, aquí, ¿qué va a ser su uso? Se usa un tratamiento beneficioso para el manejo de la bronquiolitis aguda, ya que puede mejorar la higiene de las vías respiratorias. Estos conceptos de acá abajo son ejemplos que vemos, es decir, qué se puede usar, qué tratamiento se puede dar, si es que nosotros podemos observar soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. ¿Ya? Ahora, ¿qué será solubilidad? ¿Alguien ya sabe? Sí, ¿no ve? Ya hemos visto el concepto. Y la solubilidad es la relación del solvente con la del soluto. Bien, ahora veamos a la concentración de las soluciones, ¿ya? Un soluto y un disolvente pueden mezclarse en varias proporciones. La concentración de una disolución o solución es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución. Muy bien.
Entonces, ¿a qué quiero pasar? Quiero pasar a las unidades de concentración. Aquí vemos distintos tipos de fórmulas, se podría decir. En la siguiente videoclase, vamos a resolver ejercicios aplicando estas fórmulas, ¿ok? Entonces, vamos a ver las unidades físicas o porcentuales, donde tenemos al porcentaje de masa, que es la relación de la masa del soluto sobre la masa de disolución. Como es en porcentaje, pues esto se multiplica por 100. También vamos a ver el porcentaje en volumen, que este es el volumen de soluto sobre el volumen de solución. Como es porcentaje, esto se multiplica por 100. Luego vamos a ver el porcentaje de masa-volumen. Es la masa de soluto que se encuentran en 100 ml de disolución. ¿Ok? Multiplicado por 100. Y partes por millón también vamos a ver. Es la masa de soluto que se encuentra por cada millón de gramos de disolución. Por eso es partes por millón. Y su abreviatura es ppm, partes por millón. Las unidades de concentración. Ya habíamos visto las físicas y ahora veremos a las unidades químicas. Una de las unidades de concentración más comunes que vamos a encontrar en cualquier bibliografía va a ser la molaridad. ¿Ok? Este es un número de moles de soluto en un litro de solución. Muy bien. Moles de soluto sobre litros de disolución o solución. Vamos a hacer ejercicios en la siguiente audio clase. Aquí tenemos a las otras unidades químicas. También tenemos a la molaridad, normalidad, fracción molar. Muy bien. Y ahí están sus respectivas fórmulas. Veamos las propiedades coligativas. ¿Qué significarán propiedades coligativas? Son las que dependen exclusivamente del número de moléculas o iones de soluto presentes en la disolución. ¿Ok? Son resultado de un efecto colectivo, como se denomina, y sirven para determinar el peso molecular de los solutos. Muy bien. Ahora, dentro de estos, ¿qué se encuentran? Se encuentran a la presión de vapor, presión osmótica, también se encuentra el punto de congelación y el punto ebulliscópico o ebullioscópico, como se denomina en bibliografía. Listo, entonces vamos viendo cada uno. Ahora, respecto a su presión de vapor, es propio en las soluciones líquidas, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de presión de vapor. Entonces, es la medida del número de moléculas que escapan a la superficie del líquido por unidad de área. Generalmente, la presión de vapor de las soluciones de solutos no volátiles en un disolvente son menores que las del disolvente puro. Muy bien. Aquí vemos cómo en estos gráficos, cómo se denomina la presión de vapor. Estamos disolviendo solamente agua, ¿ya? Entonces, cuando esta empieza a ebullir o cuando se aumenta la cantidad de calor o temperatura, este va a descender, ¿no ven? Perfecto. Ahora en esta imagen vemos al aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación. También les había dicho que son otra de las propiedades, ¿no ven? Veremos el punto de congelación. Este también se conoce como punto crioscópico. ¿Ya? Crioscópico. Bueno, aquí vemos a los gases. Aquí tenemos cómo se ven microscópicamente, perdón, aquí a los tres gases. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de estos? Están ocurriendo tres fases: sólido, líquido y gaseoso. Ahora, ¿a qué se denomina punto de congelación? Representa la temperatura a la cual, acá está, no sé si ustedes me siguen en el gráfico, congelación, ¿ok? Representa la temperatura a la cual los cristales están en equilibrio con la solución, es decir, la temperatura a la cual la fase líquida y la fase sólida tienen igual presión de vapor. Muy bien.
Generalmente el descenso del punto de congelación del disolvente en soluciones diluidas siempre va a ser, bueno, generalmente o casi siempre es proporcional a la molaridad de la solución. Entonces, igual vamos a resolver ejercicios para que se pueda comprender mejor esto. Ahora veamos el punto ebulliscópico, es decir, no puedo marcarlo bien, pero sería este. ¿Ok? Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica en un determinado lugar, cualquiera que sea. Puede ser La Paz o China, ¿ya? Pero la temperatura de vapor y del líquido siempre van a ser iguales. Esta temperatura del líquido y del gas siempre van a ser iguales. Acá vemos en las flechitas cómo las muestra. Entonces, es así que el agua a nivel del mar, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados y su presión de vapor va a ser 760 milímetros de mercurio. En cambio, en la ciudad de La Paz, que se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar, el agua va a hervir a 87 grados centígrados, por lo que esta presión atmosférica es de aproximadamente 495 milímetros de mercurio, por lo que aquellas ciudades que se encuentran a grandes alturas, su presión atmosférica, entonces va a ser menor, ¿ya? Pero si se adiciona un soluto no volátil, por ejemplo, al solvente, su punto de ebullición va a aumentar. Esto se considera como el punto ebulliscópico. Este también se aplica cuando la solución aumenta su molaridad. Matemáticamente vamos a resolver ejercicios en la siguiente clase, también en las clases presenciales. Veamos estas disoluciones. Esta imagen hace referencia a la obtención de una solución de concentración menor a partir de una solución madre o inicial, ¿ok? De mayor concentración. Este se obtiene por medio de la disolución, es decir, la agregación de disolvente a la segunda. Y la fórmula que se utiliza es C1 por B1 es igual a C2 por B2. ¿Qué es lo que significa? C1 es la concentración antes de la disolución o dilución, ¿ok? Es decir, volumen antes de la dilución. Ahora, C2 es la concentración después de la dilución y B2 vendría a ser el volumen después de la dilución. En este ejemplo vemos, ¿no? Cómo se agrega soluto al solvente. Entonces tenemos como C1 a la concentración que está existiendo antes de la dilución. Y también vemos el volumen que está existiendo en nuestra solución. Esta parte de solución se le agrega, ¿no? Se le agrega el soluto y esta nos va a formar una dilución. Es decir, un C2 y un B2. Ojo, al adicionar agua a una solución no se altera la cantidad de soluto, pero sí disminuye su concentración. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen queridos estudiantes, para que se comprendan mejor las diferentes fórmulas que vamos a usar y también que se comprendan mejor los conceptos. Ahora, la siguiente clase ya veremos esto, ¿ok? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Ya nos vemos después.